saludo a todas, a todos, a todes. Estamos en esta primera sesión de conversaciones nadadoras, una serie de encuentros virtuales que vamos a estar realizando con los distintos autores en torno a los distintos libros que ha publicado Nadar Ediciones en estos últimos años. En esta primera sesión vamos a estar comentando junto a sus editores el libro Materiales de Construcción, Crítica, Neoliberalismo e Intervención Social, un proyecto que se trabajó en coedición con el Núcleo de Intervención Social de la Universidad Alberto Hurtado, que funciona justamente en su departamento de trabajo social. Por ende, se trató de un proyecto colectivo, un proyecto en el que participaron distintas personas, un proyecto también transdisciplinar que abarcó desde distintas ópticas, de distintas ópticas y ángulos, las variantes de la intervención social en este contexto de las sociedades neoliberales chilenas. Para contextualizar un poco de qué va este libro, bueno, Materiales de Construcción es un libro que reúne 7 capítulos que están divididos en 2 partes. Además trae una introducción y son cerrados por un epílogo. La introducción, que fue redactada por sus editores, lleva por título Crítica, Política e Intervención en los intersticios de las soberanías disciplinares. En ella se plantean las premisas que impulsan la publicación y divulgación de esta obra en función de los desafíos conceptuales y analíticos implicados en los procesos sociales y políticos que caracterizan el actual estado de cosas bajo el neoliberalismo. Esto podemos decir a grandes rasgos del libro, cómo se introduce justamente en este prólogo que fue primero interrumpido, ¿cierto? O despertado, podríamos decir, con el denominado estallido social, como se denomina peregrinamente por la prensa, que recuerdan ahí los editores en ese prólogo. Y después por la pandemia, ¿cierto? Habíamos imaginado en un comienzo este libro en un contexto de plebiscito constituyente, después apareció este contexto pandémico y nuevas preguntas surgieron sobre este hacer de este libro tan contingente. Entonces, para abrir esta conversación sería interesante que nos adentremos en alguna narración, saber desde su propio testimonio, cómo fue la gestación de este libro, cómo surgió la idea y cómo fue madurando. Nuestros invitados para conversar, como decía, son los editores, Borja Castro, Alexea y Nelson Arellano, todos dedicados a la investigación, a la docencia, también vinculados al trabajo social. Por el lado de Borja Castro, él es doctor en filosofía de la Universidad de Murcia, tiene también un magíster en filosofía de la Universidad de Chile, aunque de formación es psicólogo. También es investigador, ¿cierto? Y académico de la Universidad Andrés Bello. Ha desarrollado ya su docencia por 10 años aproximadamente, mientras que Alexea es doctorante en trabajo social de la Universidad Nacional de La Plata, magíster en filosofía política de la Universidad de Santiago y trabajador social de la Universidad de Arces. También se dedica a la docencia y también participa del núcleo de intervención social. Y Nelson Arellano, doctor en Sostenibilidad, Tecnología y Humanismo por la Universidad Politécnica de Cataluña, en España, trabajador social de formación por la Universidad de Valparaíso, y investigador responsable del proyecto Fondesit, Las Fronteras Solares de Chile, Desierto, Antártica, Polinesia y Espacio. Ha sido editor de libros también y parte también del núcleo de intervención social. Bueno, cuéntenos, ¿cómo nació este proyecto maravilloso que fue y que es todavía en su circulación, Materiales de Construcción, Crítica, Neoliberalismo e Intervención Social? A mí me parece importante comentar 2 cosas. Lo primero es que, bueno, como tú señalabas, surge en el NIS, que es como un núcleo de investigación en intervención social, y que en ese sentido es un núcleo que tiene bastante sentido colectivo, diría yo, pero que sin embargo responde a profes que
se dedican a la investigación, pero con tiempos bien poco ortodoxos, yo diría, todos tienen como distintas condiciones, instituciones laborales, tienen distintas rutinas de trabajo, y participar en el núcleo finalmente es como una apuesta, en el sentido de que uno podría denominar dar la batalla por la universidad o dar una batalla que también es conceptual. Entonces, ahí yo podría decir que en el inicio el libro tenía como, o al menos como yo me lo imaginaba, tenía que ver con algo así, tenía que ver con combinar algo así como distintas variantes del pensamiento contemporáneo o de la filosofía contemporánea y hacer mediaciones, diálogos, articulaciones con la intervención social. Era algo así como, a partir de estas lecturas más contemporáneas que, no sé, pueden ir desde Agamben, pasando por Levinas, hasta, no sé, la Claudio, la idea es generar, en el fondo, mediaciones que permitieran mirar algo así como las expresiones más contemporáneas de la cuestión social. Entiendo que ese fue uno de los puntos de partida, entonces era como, o se pensó en un comienzo como un libro que mostrara un abanico de posibilidades conceptuales para pensar la intervención. Ahora, siempre eso nunca estuvo capturado por alguna noción esencialista de alguna, siempre fue una intervención, una noción de intervención bien abierta. Entonces, a propósito de eso, me parece que otra cosa que debería comentar es como, a propósito, que tiene que ver con el nombre. Al menos yo cuando pensé en el nombre al comienzo, igual es entretenido, sería solo escuchar a los compañeros editores, pero para mí materiales de construcción tenía que ver con dos cosas, o hacía guiño a dos cosas. Recuerdo un libro que se llamaba Materiales de construcción, que lo editó Las Portales, me parece que es un compilado de ensayos de Carlos Bruguet. Entonces tenía materiales de construcción como metáfora, por un lado combinaba con la novela social, por otro lado combinaba con la clase trabajadora, pero al mismo tiempo hacía el gesto de combinar con Derrida, algo mucho más ciútico por lo demás, pero que en el fondo era interesante hacer el juego en el sentido de que la deconstrucción, sabemos, por ejemplo, no sé, si uno piensa en un Derrida tipo Puerta de Ley, de construcción tiene que ver con la justicia. Entonces yo siempre me imaginaba que materiales de construcción era un nombre, pero que también se podría llamar materiales de justicia, y eso lo conectaba con, o sea, la metáfora conectaba con, con lo social o con la cuestión social a propósito de lo que tú también comentabas hace un rato con lo de los proyectos. Entonces, yo diría eso. Lo que me parece siempre importante de la deconstrucción es que no solo uno podría decir que supone una operación negativa o una operación física que tiene solo una potencia negativa, sino que la deconstrucción tiene también una dimensión propositiva. A mí me gustaría llamarla más bien hegemónica, pensando en el vínculo que se puede hacer entre Derrida y Laclau. Pero yo diría eso. Es importante para mí resaltar que nace en el MIR, en el MIR a todos nos interesa la intervención social, no tenemos una visión esencialista desde el punto de vista disciplinario, que todos tenemos también condiciones o rutinas distintas, pero que la apuesta es esa, pues, como, yo diría que trabajar políticamente los conceptos que sirven de soporte a la intervención. Entonces, eso podría decir, creo que es una forma posible de presentar el trabajo. Yo sumaría a lo que dice Alex. Primero, yo en realidad debería ser honesto en que deberíamos los editores ser honestos en que el título es gracias al Alex. De hecho, el Alex fue el que hilvanó esa cosa que mismo cuenta recién, ¿no? Pero yo diría que el libro en realidad nace del fracaso. Yo creo que eso es lo más interesante que tiene. Nace del fracaso, digamos, diría yo, de una cuestión de la dificultad de escribir, de la dificultad de llevar adelante procesos escriturales, que la propia intervención social, acuñada de esa manera, digamos, como que se resistiera a ser escrita, digamos, algo de ese orden, ¿no?
Y por eso es que yo valoro tanto el proceso editorial con ustedes, con Nadar, digamos, ¿no? Y que en realidad nos hizo unos nadadores, porque en realidad empezamos a partir de ese fracaso a intentar aletear y cruzar, digamos, algún tipo de laguna en la cual nos ahogábamos. Pero como diría Deleuze, digamos, justamente en el ahogo es que aparece la posibilidad. Es decir, cuando no se puede respirar, es que hace emerger algo posible. Yo creo que algo de eso tiene que ver con el nacimiento del libro, porque, eh, porque fue el intento de un periodo del núcleo, que yo creo que de alguna manera cierra con el libro en el sentido de los que escribimos ahí, en el sentido de quién hizo el epílogo, ¿no? La María Eugenia Hermía desde La Plata, o desde Mar del Plata, perdón, porque no es La Plata, desde Mar del Plata. Y ahí se articulan, digamos, una suerte de pequeña historia del núcleo en su primera etapa, que yo no sé exactamente de qué va, pero 2016 a 2019, cuando entregamos ese manuscrito. Entonces, en realidad nace de ese fracaso que no salía, que no emergía, y por eso es que también Nelson, en el grupo de editores, se nos suma en la mitad del ahogo, digamos, ¿no? Y fue como una suerte también de bocanada de aire, ¿no? Y para poder seguir como respirando. Por eso que la metáfora no sé si es metáfora, en realidad no es metáfora, porque tampoco es una hermenéutica, pero el trabajo de Lesiano sobre Beckett en el agotado justamente hace esa metódica del asedio para poder, digamos, justamente hacer aparecer un posible. Y yo diría que la aparición es un poco de este libro, que es un poco enigmático con el título que tiene, que articula tres conceptos como crítica, neoliberalismo e intervención social, que también es por lo menos sui generis en su articulación, porque de alguna manera lo que quiere hacer, como diría el Alex también, yo estoy de acuerdo con eso, no es esencializar la intervención, sino más bien sacarla, digamos, de su trinchera, ¿no? Yo creo que eso todavía no quedó del todo claro. Yo diría que el libro todavía fue poco enfático en poder, incluso en poder explicar esa articulación intervención social, que es enigmática para otras disciplinas, que no se comprende del todo, pero que yo creo que es pertinente para también pensar el presente, digamos, qué significaría, y aquí yo me recuerdo también no solamente a algunos lectores latinoamericanos, pero también a Canguilhem, que diríamos que sería como el padre de la articulación entre lo normal y lo patológico, es decir, en un intento de cómo la intervención podría salir del campo de la normalidad, es decir, salir de la idea de restaurar una normalidad que, como diría Canguilhem, después de una enfermedad nadie es el mismo, nunca somos los mismos. Entonces, también articula en alguna parte con lo que decía Alex del tema de materiales de justicia, digamos. Es una justicia por venir, como diría Derrida también. Es decir, que nunca llega, que todos la esperamos, que está ahí, ¿no? Con el guión, por venir, y que la intervención pareciera que también aspira en alguna dimensión a eso, ¿no? Algo de eso hay algo, creo yo, algo de eso es que el libro hilvana y que yo agradezco mucho a Nadar porque fue capaz de decir, este proyecto lo lanzamos, digamos, ¿no? Es decir, lo distribuimos, lo hacemos llegar eh, eh, por un presente que en realidad, eh, bueno, no sé, se cae, digamos, un presente que actualmente, digamos, está pensado en fases, digamos, en pasos, 1, 2, 3, 4, 5. Un presente que es lo más desolador de lo desolador del último tiempo, diría yo. Pero bueno, no sé, Nelson. Sí, que quería también complementar algunos que tienen que ver con el proceso, ¿no? Es decir, estaba pensando en conversaciones del 2017, ¿no? En la que aparecía la idea en el imaginario de que tal vez había que hacer un libro, ¿no? Pero sin saber mucho de qué, ¿no? Y durante el 2018 se fue articulando esta idea, que es lo que expresa el Borja a propósito de la cuestión del el ahogo, ¿no? Que es lo que ha relatado Alex a propósito de esta conformación, de esta agrupación de gente que vinculada al mundo académico, pero también con trabajo en terreno, en distintas escalas, formas y características,
se plantea, ¿no?, la pregunta, ¿no?, de qué es lo que deberíamos hablar, ¿no?, y qué es lo que nos está ahogando. Entonces aparece esto central, ¿no?, de lo que en Chile se da muy rutinariamente en llamar el modelo, ¿no?, y que es este modelo neoliberal, llamado de esa manera. Y que a mí me parece además una cuestión que se debe cuestionar en todo momento, ¿no?, en su lógica, en su nomenclatura, ¿no?, porque tal vez no es un modelo, ¿sí?, es un régimen, porque tal vez no es neo, y a lo mejor lo de liberal tiene unas connotaciones que necesitamos rearticular en otras coordenadas. Y la inquietud por hacer el libro responde a esto también, en un momento en el que era la rutina, ¿no? Y esto es más difícil de recordar en el día de hoy, porque en octubre del 2019 ocurrió una revuelta popular masiva, generalizada en todo el territorio nacional, que le cambió el curso de las prioridades de muchas cosas, ¿no? No digo que cambió la vida, simplemente que hay cosas que no iban a ser importantes y de pronto se volvieron muy importantes. Volvieron a recuperar una importancia que además creemos que estaba perdida. Y en ese sentido, el libro también es un ejercicio de acción de la memoria, ¿no?, de poder activar esos dolores, de poder activar ese ahogo, y, y que va a tener que enfrentar un montón de travesías, ¿no? O sea, la primera fue esta de la revuelta, un libro que en realidad no esperaba a nadie y que estaba diciendo algo que nos parecía casi un poco un grito en una prédica en el desierto, de pronto se volvió contingente. Y además tenía una cierta urgencia, porque iba a ocurrir un plebiscito el 26 de abril del 2020, que finalmente fue removido por una nueva contingencia ya de alcance planetario, y que a pesar de eso, gracias también a la gestión de Nadar, el libro pudo estar materialmente en papel, además de estar disponible a través de las versiones electrónicas. Entonces, ha sido un remar a contracorriente permanente, ¿no? Y en ese sentido, eh, el logro de que exista es también un logro colectivo, como lo señalaba el Alex. Bueno, excelente conocer ahí los detalles, tanto desde ese embrión que empezó a gestarse hace ya un largo tiempo. Los libros tienen también su, su ritmo. Y a propósito de ritmos, bueno, Nadar Ediciones toma como ícono el pez volador, un pez, ¿cierto?, que habita en los océanos y tiene esa particular dualidad de la inmersión y del salir a los aires. Entonces, un poco también aprovechando la ocasión para hablar de la introducción y de este tipo de títulos que también dialogan con esta cosmogonía de catálogos que va gestándose junto a Nadar. Recordemos el cuarto título de la colección Horizontes de Sentido, una colección de filosofía política principalmente, que en este caso se tiende a rizoma y empieza a deambular otras regiones, ¿cierto? Y que en el prólogo, en la introducción, más bien ustedes titulan justamente Crítica política e intervención social en los intersticios de las soberanías disciplinarias. O ya ahí está ese gesto de salir y explorar, ¿cierto? Este afán exploratorio respecto a replantear lo que ya Borja anunciaba como esta distancia entre lo normal y lo patológico y también lo social. Entonces yo quisiera destacar justamente el hecho del prólogo mismo, los movimientos, ¿cierto?, que se realizan a contracorriente, ¿cierto?, eso a nivel del medio, pero también en este salir y este entrar que ustedes proponen. Entonces, en este prólogo hay primero un ejercicio intelectual, crítico, colectivo, ¿cierto?, que lo señalan explícitamente, busca complejizar y matizar, digamos, tanto las variantes institucionales y comunitarias como los modos de subjetivación en este contexto neoliberal, ¿cierto?, que se han desenvuelto mediante técnicas de disciplinamiento, control, etc.
Pero por otro lado también está esa proyección de los otros horizontes conceptuales que ya se asomaba un poco en esta primera pregunta sobre el nacimiento, pero sobre todo son horizontes conceptuales que desmonten el andamiaje neoliberal, ¿cierto? Abriendo ahí otras posibilidades de desarrollar más ampliamente o creativamente nociones como institucionalidad, identidad, comunidad, memoria, ¿cierto? Son palabras que van surgiendo, conceptos, signos que van a lo largo del libro. Entonces, eso es lo interesante, que me gustaría conocer también cómo ustedes se articulan intelectualmente en sus prácticas, como investigadores, como docentes, como personas ligadas al trabajo social, en este gesto que es crítico y es propositivo, que se instala desde la intervención social y coloca la intervención social como un eje de análisis, ¿cierto? Que sirve para problematizar estos constructos de la división social en este bajo el alero neoliberal, y al mismo tiempo también ayuda a generar alcances disciplinarios que distinguen el significado de la intervención social, ¿cierto? Y que permiten vincular sus aspectos en los campos de la justicia y la desigualdad, ¿cierto? Hay un foco muy importante acerca de cómo expandir la intervención social hacia más ópticas, ¿cierto? Hacia más perspectivas. Entonces, hacia eso va como esta otra tanda en torno a la introducción y cómo ustedes elaboraron estas pugnas, por así decirlo, entre lo propositivo y lo crítico. Yo por lo menos, también no me puedo expandir, ¿cómo? Sí, no me puedo explayar, mejor esa es la palabra. No me puedo explayar tanto, pero creo que hay algo que por lo menos los tres, y sobre todo en mi trayectoria con Nelson, que es más bien de bastante más años, digamos, en el sentido de que tenemos un plan ahí, ¿no? Un plan quinquenal, proyectado desde un buen rato que veníamos trabajando, qué sé yo. Siempre la manera de cómo articular una cosa de un rigor intelectual, pero que a la vez pueda también problematizar elementos que tengan que ver con las profesiones, con los oficios, con los mundos también donde nos formamos al comienzo, ¿no? Yo en la psicología, Nelson en el trabajo social y Alex también desde el trabajo social. Entonces, pero hay cruces ahí entre la historia, ¿no? La memoria, la historia reciente que Nelson trae, yo desde mis trabajos filosóficos contemporáneos, y bueno, y el Alex también en sus trabajos, también en su formación filosófica. Entonces empezó a urdirse algo ahí que yo diría que más bien, claro, tiene que ver con a mí me gusta más tal vez con el concepto como del entrelazamiento disciplinar, pero que justamente genera una cuestión intersticial o genera un entremedio, pero donde no hay, a mí lo que me gusta es tratar de derribar el límite de llegada y de salida, digamos, ¿no? O sea, un entremedio que en realidad pueda circular, ¿no? Pueda circular, y por lo tanto, desde ese punto de vista, si bien hago docencia en trabajo social, pero también hago en magísteres de intervención, también hago en teoría, en doctorados de teoría crítica, me invitan después al doctorado donde está Nelson de transdisciplina y estudios americanos, o sea, en realidad no tengo domicilio y no me interesa tenerlo, en realidad, ¿no? Y ahí me gusta la idea de pensar, como dice Sergio Rojas, cómo es pensar a la intemperie, digamos, o sea, con categorías que realmente puedan como desentrañar cuestiones que no son pensadas, digamos, ¿no? O cuesta pensarlas, porque te fuerzan a pensarlas, porque en realidad no está en tu voluntad poder pensarlas, sino que te obligan desde otro lado, ¿no? De una cuestión más bien de exterior o de una afuera. Yo creo que eso, para mí, creo que es lo que más nutritivo para cualquier disciplina profesional, como es la pedagogía, el trabajo social, la psicología. Es decir, somos formados de una manera que en realidad nos atrincheramos en categorías a priori. Y eso es feroz nomás. Y yo creo que si en eso hemos podido aportar algo, yo quedo muy, muy feliz. Y yo creo que la presentación un poco intentaba ir en ese sentido. También por lo pronto, por ejemplo, de desbaratar la noción de intervención como restauradora de una normalidad, digamos, ¿no? Porque en realidad sabemos, acabo de leer un artículo, se los puedo mandar, pero que acaba de salir publicado en una revista británica sobre la inexistencia del trabajo social. Es más lapidario, es decir, que no hay trabajo social, no existe hoy día trabajo social.
O sea, ya hoy día también hay investigadores que están forzando las categorías a un nivel extraordinario, me parece que es muy interesante, porque hacen que las disciplinas también se muevan y dialoguen y circulen, y por lo tanto no estén anquilosadas, digamos, a una formación que yo creo que se ve mucho en la noción universitaria hoy día también, ¿no? Entonces, por ahí creo que va una suerte de interés, y que yo creo que tú lo has descrito muy bien ahí, por lo pronto, Diego. Básicamente, lo que quería comentar es que recuerdo con mucho afecto, digamos, la comunicación que yo tuve de Alex, específicamente cuando yo hice la entrega de mi capítulo, ¿no? Para la revisión reflexiva, que además, por efecto de las circunstancias y el tiempo, llevaba bastante retraso mi entrega, y de cualquier manera, el capítulo sí fue recibido. Y el comentario de Alex para mí fue muy motivador, ¿no? Decía, es un buen capítulo, ¿no? Eh, allí hay una condensación de un cierto proceso, porque es un proceso de un ciclo, ¿no? Que uno podría decir que es más bien de movimiento helicoidal, ¿no? Es un movimiento que va en espiral, porque una parte de ese texto que yo escribí lo hice para una presentación en la que Borja era el convocante, porque era un seminario de filosofía y trabajo social, y en donde recuerdo estar haciendo la presentación y Alex sentado en la sala, ¿no? En un auditorio de la Universidad Andrés Bello. Y por lo tanto hay también esta forma de trabajo que tiene que ver con un procedimiento artesanal, ¿no? De ir cruzando los elementos y dándole tiempo a la reflexión también, ¿no? Es decir, las cosas no ocurren milagrosamente, tal cual como tú lo mencionaste, ¿no? Que los libros tienen su tiempo. Todavía, incluso antes de que aparezca la idea del libro, ¿no? Ya había un proceso anterior que era el que se va a venir condensando. Entonces, la cuestión aquí es ese proceso de desdisciplinamiento, ¿no? Que no quiere decir que uno no deba tener disciplina, porque en esas circunstancias hay un extravío potencial muy grande, ¿no? Y una pérdida de energía y de formación de, de un montón de gananciales que uno tiene con un proceso de formación disciplinaria. Pero el problema está en limitarse a quedarse en ello, ¿no? Y a partir de aquí, ¿no? En estas conversaciones múltiples, en múltiples tiempos y bajo circunstancias distintas, es posible también hacer esa nueva trama que es la que está diciendo Borges, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si pensamos las cosas de otra manera? ¿No? Y por lo tanto, así como este libro se pensó que era más bien testimonial porque daba cuenta de un momento de la historia, desde mi punto de vista, ojo, que es lo que a mí me parece que ocurre cuando se hace un texto, ¿no? De pronto se vuelve contingente, pero además, hoy en día, un proceso constituyente abierto tiene todavía mucho rendimiento que dar de sí. O sea, hay bastantes elementos que tienen que ver justamente con aquellos sujetos que han sido postergados dentro de las circunstancias sociales de la historia reciente en Chile. Yo me quedé pegado tomando unos apuntes pensando en esto de la articulación entre la crítica, la política y la intervención social, que de una u otra manera también coincide con el título o con el subtítulo más general del libro. Entonces, estaba tomando algunos apuntes, recordando cómo se fue hilvanando eso. Entonces, yo me acuerdo que en un principio lo pensaba como la política siempre la
imagino, la pienso en relación a la democracia. Entonces, claro, a propósito de que entre medio ocurrió un estallido, o lo que llaman un estallido y una pandemia, lo que me fue ocurriendo a mí, después cuando empecé como a tratar de interpretar la cosa, es que más bien, o sea, no sé si más bien, pero el estallido es producto de una falta de democracia, o dejó claro que el estallido dejó claro que había un agotamiento completo de lo que se denominó democracia de los acuerdos. Esa democracia de los acuerdos tiene que ver con un modelo liberal, elitista de democracia, donde está centrado el poder en ciertas cúpulas, como bueno, eso todos lo sabemos, y que yo creo que una de las cosas que son relevantes, al menos para mí de mirar, es que desconecta la política de la vida cotidiana. Y en ese sentido hay algo así como una narrativa maestra que atraviesa las ciencias sociales, a partir de la cual se le empieza a poner nombre a este recorrido mirado desde lo social, cuando la transición empieza a andar, que es la modernización. Entonces, la modernización desde el comienzo empezó a mostrar ciertos malestares, decía el PNUD, o me acuerdo del profesor Amatus, los rostros duros de la modernización, y en ese sentido, en la intervención social, siempre recuerdo esa idea, nosotros nos tenemos que ver, o nos tenemos que encontrar con los rostros duros de la modernización. En ese sentido, siempre después encontré como una noción de Balibar que me permitía entender como este embrollo, que era como una experiencia que al comienzo no encontraba cómo interpretarla, pero me sirve mucho, por ejemplo, esto de pensar lo que ocurre o pensar lo que va ocurriendo en este juego de democracia y distintas modernizaciones, pensarlo como una dialéctica constante entre democratización y desdemocratización. Entonces, si ese es como el contexto, para mí la intervención social tiene que ver con algo que plantea una profe que es Margarita Rosa, que muestra que en el fondo nuestra pega o nuestro desafío es algo así como estar atento a las lecturas contemporáneas las lecturas contemporáneas que pueda ofrecernos la teoría política o la filosofía o teorías casi nómades o sin disciplina, y cómo nosotros podemos hacer las mediaciones entre esas teorías o esas respuestas teóricas y las nuevas expresiones de la cuestión social. Y en ese sentido, a mí eso siempre me ha llevado como a dos o tres cosas. El trabajo social siempre ha tenido que ver con un cierto trabajo de la subalternidad y por ende con un cierto trabajo de la hegemonía. En ese sentido, no puede haber trabajo social, obviamente, que se reduzca solo a lo técnico, al procedimiento, sino que eso siempre tiene que estar enganchado a una cierta lectura como del contexto político. Entonces, esa es la conexión que hago entre la política, que en realidad tiene que ver con este escenario, comillas, democrático, y la intervención, y después aparece para mí el lío de la crítica. Digo lío de la crítica porque estoy trabajando sobre eso hace un rato, empantanado un poco, pero desde hace unos 5 o 6 años, y a propósito de lo que les decía, lo que siempre nos recomendaba en sus textos la profesora Margarita, era estar como atento a los desarrollos contemporáneos. En ese sentido, aparecieron muchas nociones de crítica circulando, si uno piensa los últimos, no 5, yo creo que 10 años, no digo que antes no hayan existido, estoy pensando en el campo más acotado del trabajo social. Entonces, es uno de los lugares donde se conecta directamente esto con la intervención. Entonces empezaron a aparecer perspectivas transportianas, perspectivas postestructuralistas, también algunas cosas desde cierta filosofía analítica, desde Brasil demasiado Lucas, apareció también lo primero que leí en trabajo social de esto, sobre lo de colonial, apareció por ejemplo en Colombia, y sin, o sea, y claro, no habría que olvidar, por ejemplo, todos los desarrollos que hay desde el feminismo. Entonces la cuestión ya no se volvió tan sencilla, porque en el fondo lo crítico, entendía yo, o entiendo yo, tiene que ver con, en
en el fondo pensar una perspectiva que te ofrezca una mirada sobre la emancipación. Y esa mirada sobre la emancipación no puede ser solo o quedarse en este momento negativo, en el momento de la crítica, en su dimensión, ¿cómo decirlo? Lo digo de otro modo, la crítica, la noción de crítica siempre conjuga de un modo específico lo negativo con lo positivo, es decir, la potencia de la negatividad con algo que propone. Eso podrá ser en alguna, no sé, si uno quiere pensar más en una dimensión normativa, o será una dimensión hegemónica, en otro será el cuidado de sí, etc. Pero eso ya empezó a dejar de ser algo tan claro, y yo lo empecé a mirar, por eso también me enganché con el trabajo del texto. Veía que habían distintas perspectivas, que la cosa se volvió bien polisémica, y que había un punto en donde no necesariamente una perspectiva crítica hacía lo que decía, poniendo esto bien entre comillas. Entonces, en realidad eso, es como pensar que cuando uno, ¿cómo decirlo?, se sitúa desde lo que podríamos llamar intervención social o trabajo social crítico, había una de estas perspectivas y se sitúa en este campo conflictivo, está todo el rato ahí, que es donde funciona la institucionalidad y que está atravesado por este choque entre la democratización y la desdemocratización. Entonces ahí, a propósito de un libro que siempre tengo a la vista, es un libro de Willy Thayer. Willy Thayer se llama La crisis no moderna de la universidad moderna. Muestra en el fondo cómo bueno, primero dice que la transición no es el paso de Pinochet a Elwin, sino que la transición es la implementación del neoliberalismo, comillas, del neoliberalismo, pero que a su vez esa transformación no es solo una transformación económica, sino que al mismo tiempo supone algo así como un proceso de despotenciamiento o ¿cómo decirlo?, anonaba las categorías maestras del pensamiento político moderno para pensar la transformación. Entonces cambian la economía, pero también están renovando o están destruyendo todo un aparato categorial y lo están desarmando. Entonces, y eso a su vez, si uno pone como en una tercera dimensión, es como transforman la economía, despotencian el aparato categorial que teníamos en la mano para pensar las transformaciones, pero también empieza a emerger un nuevo tipo de sujeto, o hay lo que él llama una reconfiguración de la subjetividad. Y en ese sentido siempre me quedé enganchado con que la modernización, al revés de lo que uno podría pensar, te acerca a la modernización te aleja de la modernidad. Entonces el neoliberalismo se instala con estos tres registros y la modernización nos va alejando. Entonces en eso pienso cuando combino la crítica, cómo la crítica se la tiene que ver con ese proceso de despotenciamiento categorial, cómo la política va a estar atravesada por esta relación permanente o constante de choque entre democratización y desdemocratización, y cómo la intervención social tiene que generar articulaciones entre estas lecturas contemporáneas y un reclamo de demanda directa. Esa es más o menos la prensa que tengo sobre la que estoy trabajando. Esos son mis líos, y por eso en el fondo siempre creí que este era un buen libro en ese sentido. Creo que el libro da cuenta de como distintas posibilidades, distintas variantes. Es como eso. Bueno, y señalar que en el libro hay otros autores, autoras. El libro abre con un capítulo primero de Yanina Muñoz Arce, un libro que trabaja la clave de la resistencia. Después sigue un texto dual entre Ángelo Narváez y Pablo Salinas sobre potencia y violencia queer. Luego viene el trabajo de Nelson Arellano, la intervención social repolitizada, aprendizaje del optimismo entre las ruinas, ¿cierto? Un texto que
que está ahí en ese abismo tanatológico del Estado y trabaja la memoria en ese límite del derecho y de la ruina neoliberal. Y en la segunda parte está el texto de Alexea, que ya nos entrega algunas claves de lo que él realiza mediante una introducción sobre lo crítico, la crítica, la clave del posmarxismo. El quinto capítulo, Alejandro Castro, que entra justamente en la institución de la salud mental en Chile. Natalia Hernández, que entra a trabajar las claves rizomáticas, y Borja Castro, que trabaja junto a Cristian Cerruti y Cristian Fernández, desterritorialización e intervención social cartográfica, otros saberes, otra institucionalidad, y entonces, dice, la universidad. Está ahí un texto que justamente trabaja la desterritorialización en contextos neoliberales y las claves axiomáticas vinculadas. Y este cierre maravilloso que hace María Eugenia Hermida, este epílogo, obra de construcción, a modo de epílogo que habla justamente de estas aperturas. Entonces, a modo de ir concluyendo esta conversación, me gustaría ver cómo ese entrecruzamiento, estos extravíos que deambulan a través del libro y cómo hacer entonces esta lectura transversal sobre esta tarea que está por hacer y que aquí está expandida en distintas ópticas. A ver si cada uno puede ahí entregar algunas líneas generales. Bueno, para cerrar, sí, ¿no es cierto? Yo diría que justamente lo que tú mismo describiste en ese terreno aparecen, digamos, sobrevolando distintas como claves de lectura a un sedimento común que vendría a ser la cuestión de la intervención y por lo tanto también todo un componente de un conjunto de prácticas que pueden verse reflejadas en términos formativos, en términos de la cuestión crítica, en términos también de la propia ejecución de prácticas, ¿no? Lo que implicaría la intervención. Y eso, claro, se ve desde la resistencia en Yanina, se ve desde la cuestión de la salud mental en Alejandro, se ve en los casos que muestra Nelson en su texto, se ve en la polémica populista de Laclau que establece el propio Alex con el tema, ¿no es cierto?, crítica, institucionalidad y todo ese mundo postmarxista. Y se ve también en la clave antinormativa de la territorialización y la desterritorialización que establece Deleuze Guattari, que nosotros lo hemos usado ahí con los cristianes, tanto Cerruti como Fernández, para pensar la cuestión de la intervención, pero también en una problemática del conocimiento que de alguna manera está anquilosado, también diría yo, en la cuestión universitaria. Y ahí, por lo tanto, despunta distintas perspectivas. Yo creo que el libro tiene eso de múltiple, digamos, ¿no? Es decir, es una multiplicidad. Si podríamos pasar del verbo al sustantivo, ¿no? Es una multiplicidad. Eso. Yo lo que podría decirte del libro es que a pesar de lo árido, averiado, de lo eh, complejo que se tornó el proceso, eh, pensando pensando en un estallido, en una pandemia, creo que después de que completamos la introducción y profesora Hermida nos envió o tuvimos la posibilidad de leer ese cierre, yo creo que ahí se completó el libro. Me parece que eh, es un buen texto. Es como, eh, hay como pistas, entrega algunas pistas para seguir como distintas variantes teóricas, que sabemos que no son solo variantes teóricas, son variantes políticas para pensar la intervención. A mí eso me parece interesante del libro. Sí, yo quería destacar, digamos, que entre muchas otras claves, ¿no? Una de las que a mí me ha ocupado justamente es la cuestión de la memoria, ¿no? Y en especial la memoria de los muertos, pero no de todas las muertes, ¿no? Sino que es la memoria de los muertos que han sido víctimas del Estado. Y en esta ocasión, en especial, por una circunstancia en la que estaba revisando distintos materiales,
quisiera recordar la noche del 25 de agosto del año 2011, que fue cuando resultó asesinado Manuel Gutiérrez, un chico de 16 años que estaba observando una protesta en Macul, a propósito de una bala perdida, supuestamente, de una subametralladora manipulada por un carabinero. ¿Sí? El libro tiene de esto también, es decir, tiene claves de lectura que permiten entrar en este problema de las fuerzas del Estado, en donde la intervención social es una más, ¿sí? Que puede ser una más, que puede ser otra distinta también, y que invita también a gente que no es ni del trabajo social, ni de la psicología, y que podría estar en la terapia ocupacional, que podría estar en la ingeniería, que podría estar en otras dimensiones del quehacer, de la vida social, y que su práctica cotidiana, su práctica laboral, va a interferir con la vida de personas. Creo que aquí hay un mundo por explotar y hay mucha gente con la que debiéramos ponernos en contacto y establecer un diálogo. El libro es una invitación a empezar a estas conversaciones. Bueno, se abre entonces el cierre de esta conversación es justamente la apertura hacia estas otras conversaciones. Vamos a seguir desarrollando otras líneas de investigación en torno a Nadar Ediciones en 2021. Ya estaremos anunciando. También recordar que Borja Castro también es autor de otro maravilloso libro publicado por Nadar, Resonancias Políticas de la Alteridad, que sin duda también dialoga en gran medida con material de construcción, y también fue colaborador de la ópera prima de Nadar Ediciones, que fue Crítica Utopía Política, que otro gran maravilloso libro que inauguró esta colección en 2014. Así que nada más que agradecerles por su tiempo, por participar de esta conversación. Recordar que el libro está disponible en varias librerías de Santiago, en Valparaíso, Viña del Mar, Concepción. Pueden conseguirlo también en su formato IPA, también con despacho a domicilio. El libro está ahí a disposición para todas, todos, todes. Así que nada más que reiterar el agradecimiento a nombre mío y de todo el equipo de Nadar Ediciones, que se enorgullece justamente de publicar este tipo de títulos en su catálogo. Así que eso. Grande, excelente. Y seguimos en conexión. Seguimos en conexión. Chao, chao. Chao, chao.